no se disolvió efectivamente el escuadrón móvil antidisturbios, que era una de las principales generadoras exigencias y de violación de derechos humanos y que produjo la mayor cantidad sistemáticas. de víctimas. Claro, no, ni siquiera se sacó a la policía del Ministerio de Defensa para convertirlo en una fuerza civil, digamos, como es en Venezuela. El triunfo de Nicolás Maduro, que ahora quedó en Claro. evidencia cuando el propio Trump Dijo, dice, vengo al presidente de el propio Venezuela. Trump dijo, Claro, María Corina Machado no tiene legitimidad para asumir la presidencia. Y nunca se le ocurrió mencionar a Edmundo González ni a no Guaidó, o existió. sea, ¿no? Él sabía que no había legitimidad allí. La insurgencia podrá tener sus exigencias, el gobierno podrá tener sus exigencias, Pero la sociedad pero lo tiene más otra. importante es lo que el pueblo exige y necesita, porque la paz no es algo que se pacta entre dos Claro. actores, no es algo que se impone por un actor sobre otro, sino una construcción histórica esencialmente popular. Porque no hay futuro sin historia. Esto es Así lo vemos por AN Televisión, un espacio dedicado al análisis, a la interpretación de lo histórico y lo geopolítico. Esta semana tenemos a una gran amiga, hermana, compañera, analista colombo-venezolana, María Fernanda Barreto, con quienes queremos conversar el tema Colombia. Bienvenida, María Fernanda. Hola Juan, bueno, siempre un gusto estar contigo, querido compañero, y estar aquí en ANTV, que también es mi casa. Sí. Estamos de buen club, si hablamos en términos a propósito de todo el tema beisbolero. Mira, Colombia siempre ha sido, en términos históricos, algo muy importante para la realidad histórica nuestra. Desde mucho antes de la colonia, después durante la colonia, todo el siglo XIX, el siglo XX y lo que va del siglo XXI. Y esta Colombia que estamos viendo ahora, desde la llegada de Petro, abrió un conjunto de posibilidades, incluso expectativas de gente como tú y como yo, que el tema de Colombia lo abordamos naturalmente. En tu caso por tu origen colombo venezolano y en mi caso por ser un habitante de frontera. Y esas expectativas con Petro tienen que ver esencialmente con un contrapeso a esas expectativas, que es el papel que como socio global tiene Colombia en la Organización del Tratado del Atlántico Norte y lo que significa, ¿no? El total, casi 18 bases en total, la presencia de asesores no solo norteamericanos sino israelíes, la conflictividad y el impulso que el uribismo le ha dado a la parapolítica y lo que eso significa para la vida cotidiana, el tema de violación de derechos humanos, la violencia política todavía. Si yo te pregunto a ti, ¿cuál es el balance de María Fernanda Barreto, investigadora del tema colombo-venezolano, y sus expectativas que tenía con Petro y lo que ve ahora a punto de finalizar el periodo de Petro? Bueno, creo que siempre tratamos de tener un optimismo moderado, mediado por la razón, ¿no? En cuanto a lo que podía suceder en Colombia en estos 4 años. Primero porque esa idea de que llegaba por fin un gobierno de izquierda a la presidencia de Colombia estaba tamizada por varios bemoles en términos musicales, ¿no? Uno es que, ¿qué es la izquierda colombiana? Cuando se dice que el gobierno de Gustavo Petro es un gobierno de izquierda, se es un poco impreciso porque realmente habría que decir que es más bien un gobierno progresista. Esto es esa socialdemocracia que está dispuesta a avanzar en reformas a favor de algunos de los intereses populares, pero que no está dispuesto a tocar la esencia del sistema capitalista y por tanto no es antiimperialista. Pero en el caso de Colombia, esto ser de izquierda o ser de derecha, que siempre es una medida muy relativa al centro, básicamente en estas alturas del siglo XXI, después de el paso de Álvaro Uribe Vélez por el poder, significa ser o no ser uribista. Es decir, si estás con Uribe eres de derecha o con el uribismo eres de derecha, pero si eres antiuribista eres de izquierda. Esto trae como consecuencia que mucho defensor de derechos humanos, que realmente es socialdemócrata,
pero que legítimamente defiende los derechos humanos, es Entra visto como como de de izquierda, izquierda. claro, como de izquierda, pero si por el contrario eres una persona de derecha, pero que no coincides en intereses con Álvaro Uribe Vélez, como es el caso de Juan Bueno, Manuel exacto. Santos, entonces puedes pasar De por centro. ser una persona de centro, a pesar de que seas parte de la oligarquía colombiana, de la derecha tradicional, de lo que se llama el establecimiento, la clase política. Eh, por otro lado, habría que decir también que tomar el poder ejecutivo, llegar al poder ejecutivo en un país donde hay tan grandes y poderosos poderes de facto, es apenas un pequeño ápice de poder real, ¿ya? Y tú mencionabas uno, la OTAN. Colombia es parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, pero en una condición bastante irrisoria, que es la de socio global. Creo que ya hablamos de eso en un programa anterior, porque esta es la segunda vez que me invitan, entonces no vamos a abundar en el asunto. Pero además de eso, en Colombia está los Estados Unidos en pleno, es un país militarmente pues ocupado, no de tal modo porque tiene la venia del gobierno colombiano, y además de eso, en Colombia hay un gran poder de facto financiero y hay un gran poder de facto del narcotráfico. No podemos separarlo como poderes, pero son poderes de facto, además de que por supuesto es un país en guerra, donde en los territorios hay otros actores que tienen poder territorial, incluso las insurgencias. Mira, eso que tú dices es interesante porque a partir de eso, mira, hay tres elementos que ahí ven. El primero es una discusión que incluso podemos extenderla a América Latina sobre el progresismo. Porque yo soy de los que cree que hay un primer progresismo donde podemos meter a Chávez, a Evo, a Rafael Correa, al propio Lula en una primera instancia que era antiimperialista, que buscaba de alguna manera una movilización, una organización social, creando un frente común. Y hay este nuevo progresismo que yo lo veo más edulcorado, o sea, menos comprometido, alejándose incluso con algunos elementos esenciales que es la idea del antiimperialismo. Un segundo elemento es que también es extensible a América Latina, la distinción entre derecha e izquierda. No es solo Colombia, lo vemos aquí en Venezuela. Vemos actores que de repente uno los conoció militando con Carlos Lang, ¿no? O con alguna de las organizaciones revolucionarias y luego lo vemos criticando a Chávez primero, después a Nicolás y asumiendo otras posiciones. Y un tercer elemento que ya es propiamente colombiano, que tú lo has señalado, pero que además también se extiende a América Latina, es el tema de cómo el Estado, cómo fuerzas llegan al Estado, y llegar al Estado, al control del Estado, no significa tener el poder. O Yo por creo lo menos, ahí tengo una precisión, al control del poder ejecutivo. poder no del ejecutivo, Estado, correcto, sí, ¿no? Ni Entonces, siquiera del Estado. Ni siquiera del Estado. Yo creo que es la situación de Petro. O sea, Petro realmente nunca tuvo poder. Era presidente, el título, muy bien, pero Todavía no es. En términos reales, Sí. el ejercicio del poder como capacidad de imponer un criterio tecnopolítico, o si lo queremos ver en una perspectiva weberiana de lograr que el otro haga lo que yo considere, es muy fútil esa perspectiva de poder. Y eso abre en esta coyuntura, que sobre todo que nosotros tenemos después de todo lo que ha pasado, abre de alguna manera un campo de análisis y de preocupación hacia Venezuela. Porque la posibilidad de que en esa aparente ambigüedad derivada de las condiciones en las cuales Petro llega a la presidencia y lo que tuvo que adelantar en estos 4 años, deja un espacio muy significativo de que posiblemente esos sectores de derecha se recompongan y busquen de evitar que de nuevo un actor como es Iván Cepeda llegue al poder. Mira, el problema es que como tú y yo conversamos tanto, entonces a veces como que hablamos con muchos sobreentendidos y yo quiero detenerme en varias cosas que dijiste, ¿no? Uno, difiero en colocar a Chávez como progresista porque quizás podemos ubicar ahí al Chávez del 99 al 2001. 2002. Sí, 2001, mediados del 2001, que es cuando ellos se dan cuenta que no van a poder dominarlo y se lanzan ese
golpe de Estado contra Hugo Chávez, ¿no? Y cuando él deja de hablar de la tercera vía, De la tercera porque vía de- Tony Blair. ajá, porque realmente Chávez es un gobierno revolucionario, fue un gobierno revolucionario el gobierno de Chávez, y el chavismo sigue siendo una fuerza revolucionaria. Y ahí, por supuesto, está la mano de Fidel, Sin duda. La conducción, marcando el camino la influencia. exacto, de la revolución. Eh, con respecto a Petro, lo que sí habría que decir es que hay otra dosis, hay otro aspecto que sí le da poder, y es el hecho de que él no llega ahí simplemente porque se lanza y la gente lo quiere, porque ya él se había lanzado en otras elecciones y había perdido. Había ganado la mayor cantidad de votos que jamás ganó la izquierda, que eran, creo que eran 8 millones de votos para ese momento, si no me falla la memoria. Pero ahora llegó en los hombros del levantamiento popular, sobre todo en los hombros de la juventud colombiana, y eso también es un poder real. Todavía hoy, cuando Petro va a los pueblos, a las ciudades, la gente sale masivamente a las calles. O sea, todavía Petro, terminando su periodo, es un fenómeno popular. Sin embargo, muchos de los muchachos y muchachas que participaron del levantamiento popular continúan con procesos judiciales, algunos incluso murieron en las cárceles, y esa es una de las tantas cosas que quedaron pendientes. No se disolvió efectivamente el escuadrón móvil antidisturbios, que era una de las principales generadoras exigencias de violación de derechos humanos y que produjo la mayor cantidad de víctimas. Claro, ni siquiera se sacó a la policía del Ministerio de Defensa para convertirlo en una fuerza civil, digamos, como es en Venezuela. Quedaron por fuera muchas de las reformas planteadas porque no hubo la capacidad para realmente ganarlas. No logró manejar la presión en torno a los diálogos con el ELN, por ejemplo, también. Tampoco se logró esa idea de la paz total, y es más, él mismo, que llegó hablando de una paz dialogada, terminó volviendo al viejo esquema de señalamiento, DDR, estigmatización y sí. alejamiento. Sí, ¿no? Y el esquema de DDR, que es un esquema fracasado, que es desmovilización, desarme y reinserción, que no es realmente una salida política y negociada, que es lo que el pueblo organizado colombiano ha venido exigiendo. Entonces, ahí quedaron demasiadas cosas pendientes, muchas demandas insatisfechas, algunas frustraciones, pero de todos modos no hay que negar que hay un capital político. Claro, y que llegó al poder un hombre que no pertenece a la clase política, que no pertenece al narcotráfico y que llega en hombros de la juventud. Ahora, entonces ahí hay un poder real, Juan. Perdóname que te ataje, dicen ahí, no, perdóname que te pare ahí, pero ahí hay quería que ahondara sobre eso, porque yo creo que eso deja una senda trazada en la historia política de Colombia, y sobre eso se pueden construir posibilidades en términos al juego. Porque que haya aglutinado, incluso en términos gramscianos, de un bloque histórico, porque finalmente lo ve, su vicepresidencia, su vicepresidenta, la de Petro, es un caso de análisis en esta dinámica de cómo construye o intenta construir una fuerza que logró tomar el poder. El tema es, uno, cómo esa fuerza que la construye, que es una disyuntiva que además tiene un paralelismo interesante con Chávez. Es decir, lo que hace Chávez para llegar al poder en el 98, incorporando a Michelena, incorporando sectores que venían de Acción Democrática de Copey, sectores que venían de la izquierda radical, y después generando lo que es el Partido Socialista Unido de Venezuela, tiene que ver con ese momento histórico. Petro también tuvo que hacer algo muy parecido, ¿no? Y obviamente la inquietud, y sobre lo que quiero que reflexiones, es cómo ese camino, que es importante, sin lugar a dudas, que es inacabado, también sin lugar a dudas, puede servirle a Iván Cepeda para ahondar en términos de reconocimiento de derechos humanos, una sociedad mucho más equitativa, en una sociedad como la colombiana, que sabemos que históricamente tiene unos contrastes muy enormes. Claro. A ver, sin llegar a decir que Petro es un hombre revolucionario, porque no creo que así sea, creo que es un hombre progresista, insisto, muy cercano además al Partido Demócrata estadounidense, pero al sector de Alexandra Ocasio-Cortez y Bernie Sanders, un hombre que nunca planteó
realmente dijo que consideraba que no era pertinente seguir en la OTAN, pero no inició en ningún momento el procedimiento para efectivamente retirar a Colombia de la OTAN. No cambió la doctrina militar de la Fuerza Armada, y de eso hablamos en un programa anterior, pero como tú dices, a pesar de todo lo que no se logró, de lo que no se intentó siquiera, como retirar a Colombia a la OTAN o romper los acuerdos militares, a pesar de algunos retrocesos en soberanía, como entregar la isla Gorgona a los Estados Unidos, cosa que no había hecho ni Iván Duque ni Juan Manuel Santos, a pesar de eso, sí se ha abierto ciertamente un camino, y en ese camino entra ahora un candidato más vinculado a la izquierda, que es Iván Cepeda, víctima del terrorismo de Estado. Su padre, como candidato a la Unión Patriótica, fue asesinado, y un hombre muy ligado a la defensa de los derechos humanos desde la base en Colombia, un hombre muy ligado a los movimientos sociales y un hombre con mucha tradición, además, de diálogo con el pueblo, con la gente, y también en este caso un hombre de diálogo con las insurgencias. Él ha participado en todos esos procesos, de diálogo, y fue motor fundamental en el proceso del diálogo con el ELN, que lamentablemente se encuentra pues paralizado. De hecho, una de las cosas que de Venezuela podemos reclamar a Gustavo Petro es el no reconocimiento al presidente Nicolás Maduro y a su victoria el 28 de julio, porque como lo dijo el profesor Renan Vega Cantor en una conferencia que le pude escuchar recientemente en Bogotá, si Petro y Lula hubieran reconocido, igual que Boric, a Nicolás Maduro, hubieran reconocido el triunfo de Nicolás Maduro, que ahora quedó en evidencia, cuando el propio Trump dice... Vengo al presidente de Venezuela. El propio Trump dijo, María Corina Machado no tiene legitimidad para asumir la presidencia. Y nunca se le ocurrió mencionar a Edmundo González ni a Guaidó, o sea, ¿no? Sabía que no había legitimidad allí. Si ellos no hubieran dudado en reconocer al presidente Nicolás Maduro, probablemente lo que aquí sucedió el 3 de enero no habría sucedido. Entonces, a pesar de eso, creemos que Colombia tiene que seguir cultivando la esperanza, pensando en la posibilidad de aprender a vivir fuera de la guerra. Esto es avanzar en construir la paz, y ahí Iván Cepeda puede jugar un gran papel, además de que Cepeda tiene otra característica, y es que de los políticos colombianos más serios a la hora de hablar de Venezuela, suele ser muy delicado y muy respetuoso de la soberanía venezolana. Y eso es muy importante, porque como tú señalabas al principio, la relación entre Colombia y Venezuela no es cualquier relación. No lo es. Ninguno de los dos países puede prescindir realmente del otro. Por eso es que es imposible pensar que la paz de Colombia no le importe a Venezuela, o viceversa. Tampoco es que la paz de Venezuela no le importe a Colombia. Todo se permea por esa amplísima frontera. Entonces, es muy probable que un triunfo de Iván Cepeda, de darse, sirva para profundizar la relación entre Colombia y Venezuela, porque también ahí hay que reconocerle a Gustavo Petro que no más ser decretado presidente electo, buscó la regularización de las relaciones con nosotros. Fue lo primero que hizo. Llamar al presidente Nicolás Maduro el mismo día que dijeron usted triunfó. Fue la primera llamada internacional que hizo. Eso es cierto. Que sepamos. Entonces, eso es muy valioso. Oye, además yo te lo puedo decir en términos personales, yo soy parte del grupo de amistad de Venezuela con Colombia, y el impulso que el gobierno de Petro le dio fue de tal magnitud que incluso varios de nosotros nos invitaron al Congreso a presentarnos y a explicar un poco toda la dinámica. Claro. Eso en otras circunstancias no hubiese sucedido. Y luego la regularización de la relación entre ambos países con la reapertura de las embajadas. Nosotros enviamos que era nuestro embajador hasta hace poco, el general Martínez Mendoza, que además había sido parte también de los diálogos como garante, como tú recordarás. Pero yo quiero volver a ese tema pendiente, porque tú como periodista, como analista, has tenido la oportunidad de entrevistar varias veces a los compañeros del ELN. Y a Iván Cepeda, 4 veces he entrevistado a Iván Cepeda también. ¿Cuál es tu perspectiva en esos encuentros en torno a lo que puede ser la posibilidad de una agenda de Iván Cepeda
a partir, y aquí te empato con los resultados parciales del 8 de marzo allá en Colombia, la posibilidad de una agenda política de Cepeda, cómo esa agenda puede de alguna manera fortalecer esos vínculos históricos que existen. Pero en segundo lugar, ¿cómo ves tú en ese papel de Iván Cepeda, que ha intervenido en el proceso de negociación, a abrir de nuevo el camino del diálogo para una paz verdaderamente estable que incorpore a los compañeros del ELN definitivamente en condiciones de vida, en condiciones de combate político, en condiciones de impulsar un proyecto de una sociedad colombiana mucho más justa? Ambas cosas, en ambos aspectos soy optimista. Primero porque como tú dices, yo he hecho seguimiento a esos diálogos, de hecho tengo todo un trabajo de entrevistas en internet, donde entrevisto tanto hombres y mujeres que comandan el ELN como los representantes de esa delegación de paz del gobierno, cuyo jefe ha sido en ocasiones el senador Iván Cepeda, en otras ocasiones ha sido Oti Patiño, luego fue Vera Grave también, y también ha entrevistado a 2 arzobispos que han sido parte de esa mesa de diálogo por la Iglesia colombiana, que es muy importante en todo proceso de diálogo en Colombia, porque Colombia es un país muy católico. Y también hemos entrevistado a los representantes de la Organización de Naciones Unidas que también han participado ahí. Entonces, después de tantas entrevistas y seguimientos, ciertamente creo que puedo hacer un balance bastante informado al respecto, y soy optimista en que un gobierno de Iván Cepeda pueda realmente avanzar en los diálogos. ¿Por qué? Porque tanto Iván como en este caso las delegaciones del ELN y la Iglesia colombiana han coincidido en estos últimos años en la importancia de que el diálogo para la paz no sea un diálogo entre guerrillas y gobierno, sino un diálogo donde lo principal sea la gente. Entonces se creó ese CNP, que es el Comité Nacional de Participación, donde 30 personas, si no me falla la memoria, 30 organizaciones políticas estaban representadas ahí. Pero lo cierto es que había una gran participación de gente. De hecho, yo acudí a Bogotá a la inauguración de ese CNP y fueron miles de personas que eran parte de movimientos sociales que estaban ahí para participar en esa mesa de diálogo y decir: la insurgencia podrá tener sus exigencias, el gobierno podrá tener sus exigencias, pero la sociedad tiene otra. Lo más importante es lo que el pueblo exige y necesita, porque la paz no es algo que se pacta entre 2 actores, claro. No es algo que se impone por un actor sobre otro, sino una construcción histórica esencialmente popular. Y esa visión de paz creo que la tiene el senador Iván Cepeda, y por eso soy muy optimista en que un triunfo de Iván Cepeda en la presidencia pueda avanzar allí. Con respecto a Venezuela, también en mis entrevistas a Iván Cepeda varias veces hablamos sobre las relaciones con Venezuela. Creo que es una persona muy respetuosa de la soberanía venezolana, pero también muy consciente de lo que ha significado la doctrina Monroe para nuestro continente. Así que allí creo que hay que ser bastante optimista, recordando que de todos modos, insisto, Colombia tiene grandes poderes de facto que hacen que nada sea sencillo, nada. Si en Venezuela la revolución ha requerido fuerza y determinación del pueblo, créame que en Colombia es aún mucho más difícil, porque las condiciones históricas son mucho más adversas. Sí, por ejemplo, Iván Cepeda recibiría un país que sigue siendo parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, con una estructura militar, con una doctrina de seguridad y defensa totalmente supeditada, de toda la vida de los con la parapolítica todavía ejerciendo poder, con el paramilitarismo controlando más territorio que nunca, todavía, vinculado por supuesto continuamente con el negocio de la droga. Es decir, una situación compleja. Bastante Ahora, compleja. Precisamente ese escenario me permite a mí hacerte otra pregunta, instigadora, por supuesto, como característico en mí.
que tiene que ver con la naturaleza del sistema electoral. Porque fíjate. Oye, pero hemos llegado a un punto que ya la telepatía funciona porque estaba pensando en ese tema. Porque yo creo que también otro de los grandes temas que quedó pendiente es la naturaleza del sistema electoral colombiano y lo que eso significa en términos de construcción de una opción de poder. Fíjate que si hacemos análisis político comparado, que es esencialmente, como tú sabes, lo que yo hago, la elección de Chávez, por ejemplo, en el 98, pasó por una decisión de sectores que no eran de izquierda para aceptar la propuesta presidencial que había hecho Chávez en la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Eso abrió un campo, porque realmente la Constitución del 61 no establecía los mecanismos para la convocatoria de ese tipo de procesos, sino que era algo que tenía que salir exclusivamente del Congreso. Fue la decisión de un ex rector, por cierto, de mi universidad, Humberto Larroche, que abre ese camino. Y a partir de ahí, con la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, se genera todo el movimiento que permite un cambio de la idea de la democracia y que genera efectos en términos de organización, que es una diferencia importante que aporta la experiencia de Venezuela en términos de filosofía política. Pero en el caso colombiano la cosa es más difícil, porque la estructura electoral sigue siendo una estructura absolutamente permeada por esa lógica de la parapolítica, por esa lógica del control, por esa lógica de la compra de votos, del financiamiento, de la amenaza, y eso se transforma en una dificultad. Imaginémonos una carrera de vallas, donde la primera valla está a 1 metro, la segunda valla está a 2 metros, la tercera valla está a 4 metros y la quinta valla está en 6. Eso es lo que le toca a Iván Cepeda. No es un proceso fácil. ¿Cómo lo ves? Bueno, aprovechando que te gusta el análisis comparado, te cuento que yo publiqué hace unos años un cuadro comparativo entre el sistema electoral colombiano y el sistema electoral venezolano, que de hecho el propio camarada Diosdado Cabello lo presentó en su programa hace algunos años. Porque como soy colombo-venezolana, pero además soy activa en la política, he participado tanto en el proceso electoral venezolano como miembro de las mesas, y en Colombia he estado también como testigo electoral y como miembro de mesa. Entonces pude hacer desde adentro, aparte de ser votante en ambos lados, una comparación. Y ese sistema realmente, el sistema colombiano, y ahorita volví a ejercer como testigo, es realmente vergonzoso. Es sumamente atrasado, vulnerable y vergonzoso. Esa, creo que lo dijiste en la pregunta, era una de las propuestas que se le habían hecho al principio al presidente Gustavo Petro y no se logró. No se logró. Vamos a las próximas elecciones presidenciales con este pésimo sistema electoral. Ya fuimos a las legislativas con este pésimo sistema electoral y las consecuencias que aún se están peleando algunos curules que al parecer, y yo creo que es así, se le han robado al pacto histórico tanto para el Senado como para el Congreso. Pero además de eso, en el resultado electoral vimos que Colombia como que se ha estado nuevamente polarizando entre quienes están con Uribe y quienes están contra Uribe. Vimos que creció la votación del pacto histórico y eso es meritorio, claro, porque después de 4 años de gobierno, si crece tu votación, claro, es o porque lograste organizarte para defender los votos de modo que te hicieran menos trampa que en el proceso anterior, que es una posibilidad, o porque realmente creció tu caudal electoral, lo cual también es muy meritorio. Y por el otro lado, también ganó más votos el Centro Democrático, el partido de Uribe Vélez. De hecho, quedó con una mayoría que no es suficiente, pero fue el que sacó más votos en la Cámara. Así es. Y en el Senado el que sacó más votos fue el pacto histórico, pero nadie tiene suficientes votos como para alcanzar la mayoría simple. De hecho, el pacto histórico está cerca, creo que del 22-25% en el Senado, y eso está muy lejos de la mayoría simple que se requiere para aprobar cualquier ley o cualquier decisión que deba tomar el Congreso de la República. Así que ciertamente la situación es muy complicada y ese sistema electoral ha complicado la situación en Colombia. Obviamente lo ideal
es que no tengamos que ir en ningún momento a una segunda vuelta, porque tú sabes, como político y como historiador, que esos balotajes Sí, sí. se inventaron para obligar a la negociación. Sí, sí. Y eso no es en aras de mantener la paz, sino en aras de mantener el control. El poder. Claro, eso es para obligar que ningún proyecto histórico que pueda romper con la clase política pase liso, sino que siempre, antes de llegar a la presidencia, Hay debe una mediación, una Claro. contención. Entonces allí hubo otra victoria, y es que las fuerzas vinculadas al progresismo, pero en este caso más bien al propio uribismo, luego al santismo y luego al progresismo, porque esa ruta, ese rally lo han hecho más de un personaje en Colombia, en este caso estoy hablando de Roy Barreras, pues sacó tan pocos votos en la consulta interna que eso da la tranquilidad de que muy probablemente los votos del pacto histórico, los votos del progresismo, sí se puedan nuclear en torno a Iván Cepeda para las próximas elecciones. Sería muy importante que Colombia pudiera escoger a su presidente en la primera vuelta para que no hubiera que Ahora, llegar a Mafi, esa negociación. fíjate, sobre esto pudiéramos jugar con escenario. Uno, a pesar de las dificultades que caracterizan el sistema político colombiano, el sistema electoral, Iván logra, por esa carga histórica que él tiene, siguiendo el concepto de Mesaro de carga histórica, logra concentrar esas fuerzas y llega a la presidencia. La gran pregunta es, ¿completará Iván algo que es sumamente necesario, que tiene que ver con el nuevo constitucionalismo, del cual Colombia fue uno de los principales padres cuando en la década de los 90 se hizo lo que se hizo? Porque esa es la clave para reformar el sistema electoral colombiano. Ejecutar una verdadera política de paz. Normalizar unas condiciones de equidad en la sociedad colombiana y por lo tanto contener un historial de violencia que ya lleva siglos. ¿Tendrá la capacidad, la perspectiva, jugando con esto? Bueno, yo primero te diría que quisiera tener tu optimismo. Tengo 53 años y el país sigue en guerra. Y los cuentos de mi madre son los cuentos de una infancia en medio de la guerra, la eufemísticamente llamada época de la violencia. Y los cuentos de mi abuela son los cuentos de una mujer que creció en la violencia. O sea, la paz en Colombia no es una cosa que se puede cambiar por un decreto. No es un nuevo marco jurídico lo que le va a dar la paz a Colombia. Sin duda, eso puede contribuir. Pero qué bueno que lo mencionaste, porque sí, ciertamente hay una tarea de una convocatoria constituyente que quedó pendiente y que el presidente Gustavo Petro ha seguido posicionando, porque es una tarea que bien puede heredar Iván Cepeda y que sería muy importante. Pero incluso cuando hemos dado conferencias en Colombia al respecto, insistimos en la experiencia venezolana, donde el proceso constituyente, quizás incluso me atrevería a decir que el producto menos importante que entrega son construcciones jurídicas. Y lo más importante que entrega es el saldo organizativo. Es el saldo político organizativo, sí. La reflexión y la generación de ideas colectivas. Y yo creo que allí está la clave de Colombia, porque estamos hablando mucho de cómo funciona el poder, el gobierno, porque claro, estamos hablando de lo electoral. Pero lo que quizás no hemos dicho aquí, que siempre vale la pena insistir en ello, es que en todo este tiempo, a pesar del avance del paramilitarismo, a pesar de la derrota de varios proyectos legislativos dentro del Congreso, a pesar de promesas que no se cumplieron porque no se pudieron cumplir, otras que no se quisieron cumplir, otras que se olvidaron, a pesar de la poca confianza que pueda tener el pueblo en una fuerza militar que sigue viendo al pueblo como un enemigo interno, etcétera, a pesar de, y a pesar de que continúa el genocidio contra líderes y lideresas sociales en Colombia y la judicialización ciertamente ha bajado, pero continúa. A pesar de todo eso, en Colombia hay un proceso organizativo extraordinario. Organizativo popular que es increíble. Yo he entrevistado líderes y lideresas sociales y les he preguntado por qué siguen naciendo jóvenes
que a sabiendas de que ser presidente de una junta de acción comunal te puede costar la vida, que es lo que aquí sería un consejo comunal, te puede costar la vida, siguen creyendo que es buena idea ser el presidente de su consejo, de su junta de acción comunal. ¿Por qué siguen queriendo liderizar las luchas, liderar las luchas universitarias, las luchas de las mujeres, los sindicatos? Bueno, ahí está un pueblo muy valiente, un pueblo que se organiza, un pueblo que resiste y un pueblo que cada vez más tiene claro un proyecto histórico. Y eso es muy importante. La continuidad del pacto histórico en el poder no tendría sentido si no fuera... Si no sostiene y profundiza ese vínculo Claro, construido. si no fuera, yo no estaría aquí diciendo esto, de hecho, si no creyera que la continuidad del pacto histórico puede continuar abriendo espacios y puede abrir aún más espacios para que esa organización popular que se ha gestado en medio de la guerra durante siglos en Colombia tenga la oportunidad de ser poder popular. Y sin duda que una constituyente puede ser una herramienta para eso. Claro que aquí no fue, recuerda. En el 2017 prácticamente creo que no hubo cambio. El 2017 permitió una reorganización para contener la violencia y a partir de ahí un nuevo impulso en términos de gobernabilidad, que es lo interesante. Pero fíjate, esto nos lleva de nuevo al tema de la carga histórica, porque una sociedad como la colombiana, golpeada incesantemente por la violencia, ¿no? Una sociedad que ha sufrido todo lo que en tu caso personal relatas a partir de la memoria existencial de tu madre y de tu abuela, y es una sociedad que me hace recordar a aquel poema del poeta español Miguel Hernández que decía: siempre hay ruiseñores que cantan en medio del humo de la metralla, ¿no? El tema de la esperanza, ¿no? Y eso es clave para la sociedad colombiana y es clave además para el mundo, porque fíjate, lo que sucede en la sociedad colombiana, esa violencia a la que tú señalas, lo que nosotros vivimos en enero, lo que vive todavía recientemente en México, se acaba de conseguir un espacio donde cremaban, etcétera, en Jalisco, ¿no? O la carga que todavía tienen las favelas en Brasil, o lo que sucede en los barrios en Argentina, ¿no? Para solo hablarte de América Latina. Eso existe, hoy existe en Colombia. Tiene todavía que ver, o lo que está sucediendo en Gaza todavía, o lo que pretenden hacer contra los iraníes, tiene que ver con un elemento de este tránsito, de esta bifurcación sistémica, como se llama, ¿no? Y que en términos categoriales es deshumanización, es ultrafascismo. Entonces, que una sociedad como la colombiana, tan golpeada, sea capaz dentro de eso de continuar siguiendo el rumbo de la utopía. Mi maestro Enrique Dussel decía que la utopía era como la estrella polar. Le marca al navegante el norte, aunque nunca la toque, siempre te guía, ¿no? Eso creo que abre un gran espacio de esperanza, de posibilidades, de alegría, incluso dentro del golpe terrible que ha significado para Colombia. Eso es un tema muy interesante, un tema muy importante para una sociedad como es la sociedad colombiana. Yo creo que ciertamente lo más importante que tenemos como producto histórico de este tiempo de gobierno de Gustavo Petro. No le daría él todo el mérito, pero hay que darle mérito. Sí. Ya en ese sentido, creo que el mayor mérito lo tiene la juventud colombiana que salió a las calles en el 2021 y dijo basta. Ya hubo varios levantamientos antes, pero el del 2021 fue como ya el acumulado. Y dijeron ya. Y de hecho, si no hubiera sido Gustavo Petro, creo que nadie más hubiera podido gobernar. Eso que tú llamabas la gobernabilidad no lo hubiera podido lograr una fuerza de derecha, no habrían podido robarse las elecciones. Colombia seguiría mostrando en las calles lo que generalmente esconde bajo la alfombra, y es el hecho de que sigue estando en guerra, aunque tú camines por algunos lugares de Bogotá y la veas tranquila. Hay barrios de Bogotá en los que todavía hay casas de pique
así se llaman, tienen nombre. O sea, imagínate cómo nuestra sociedad le tiene nombre a los lugares donde se descuartiza gente, ¿ya? Un país donde se encontraron hace poco hornos crematorios donde el relato de los paramilitares es que la mayoría de las víctimas entraban heridas pero con vida a ser cremadas. O sea, esa situación terrible de la guerra que ha vivido Colombia no conocía prácticamente la palabra esperanza y aprendió a ver en Chávez esa esperanza. Por eso hubo un gran movimiento en Colombia, que si recordamos las imágenes de Chávez en Santa Marta, vemos cómo la gente corría, como corrían en Haití. Correcto. Porque Chávez era amor y esperanza. Como corrían donde estuviera, porque en Nueva York también, en España sucedió, en Francia, claro, pero en Irak. En un país tan dolido, tan lleno de dolor como Colombia. Es más resaltante. Era tan necesaria la esperanza. Entonces sí, se ha ido recobrando la esperanza. Hay frustraciones, hay retrocesos, hay impedimentos, pero se ha venido recuperando la esperanza y yo sí creo que es lo más importante y lo que más quisiera yo exportar de Venezuela para Colombia, sería Mafi, esperanza. Ya para cerrar estos últimos minutos, porque yo creo que ese tema de la esperanza es clave, insisto, en esto que hemos categorizado como ultrafascismo. Porque al final se trata todo de operaciones cognitivas. El impulso de la desesperanza es el impulso de la deshumanización. Es decir, yo tengo que acabar con la ilusión, con la posibilidad de una perspectiva alegre, por así llamarla, para yo poder hacer los actos de deshumanización. Por lo tanto, el escudo ante eso es efectivamente la alegría, la movilización, la organización, la claridad en los objetivos. En términos de lo que puede representar el triunfo de Iván Cepeda para una recomposición de la esperanza ante lo que está sucediendo en este momento, no solo en nuestra América, sino en el mundo, ¿qué dirías tú de mensaje final? Bueno, yo diría que vale siempre la pena recordar que cuando el capitalismo está en crisis, emerge el fascismo. Y por tanto, este resurgir del fascismo no es una muestra de fortaleza del capitalismo, sino una muestra, una consecuencia directa de su crisis, ¿ya? Pero un tigre herido sigue siendo más peligroso que un tigre sano. Claro, es aún más peligroso. Y el valor de la esperanza es definitivo incluso en las construcciones históricas objetivas. Es decir, un pueblo con esperanza, con voluntad de lucha, puede transformar su situación económica, transformando las relaciones sociales de producción, organizándose para producir en conjunto, recuperando formas ancestrales de organización o creando nuevas formas de organización popular y tejiendo el poder popular es que se fortalecen los cambios históricos. Entonces, yo sí creo que nuestra América está enfrentando, como todo el mundo, tiempos muy difíciles, pero nuestra América con mucha más fuerza porque estamos demasiado cerca de ese tigre de papel herido y ya le han puesto nombre a su doctrina y la derrota en cualquier otro lugar va a ser un arreciar contra nosotros y nosotras. Pero los pueblos no somos una pequeña variable. Somos los que determinamos la historia, los que construimos o deconstruimos la historia, somos los pueblos. Que quienes describen las grandes estrategias por allá y les ponen nombres rimbombantes, pretendan invisibilizarnos en sus ecuaciones, bueno, allá ellos. Así van pagando las consecuencias de no considerar el poder popular en sus estrategias y en sus análisis. Pero ese poder popular existe y yo tengo toda mi esperanza y mi fe, si cabe decirlo así, en el poder popular, en el pueblo organizado de Venezuela, de Colombia y de todo este sur global que va a lograr construir a contramano el mundo que queremos, porque estoy confiada en que vamos a lograr reconfigurar esas relaciones de fuerza a favor de los intereses populares. En esta década
Créeme que creo que va a ser en esta década. Hiciste recordar aquel poema de Tomás Borges, de Mi venganza. Borges, ese combatiente del sandinismo torturado, cuando llega al poder la revolución, escribe mi venganza no será destruirte, sino ayudar a tus hijos, crear una oportunidad. Yo creo que nuestra venganza será muy dulce en términos de esperanza, más que en términos de revanchismo. Te agradezco este compartir, siempre es un gusto compartir contigo, y a ustedes, amigos, amigas que nos siguen por ANTV, este espacio para el debate. Recuerden, porque no hay futuro sin memoria histórica. Esto fue Así lo vemos con mi compañera, amiga, hermana, María Fernanda Barreto por AN Televisión. Muchísimas gracias.